la sociedad dominicana no puede dejar de hablar de educación. Y por eso nuestros invitados de hoy al Espacio Estelar del Día son Julio Valerón, que es el director del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, y les recorté un pedazo al título, y Deise, y Daniel Morales, que es coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Educativas del IDEICE. También le quité un par de palabras. Bienvenidos. Vamos a hablar de la evaluación del sistema educativo. Creo que todo el mundo está consciente de que después de haber construido muchas escuelas y todo eso, el énfasis hay que ponerlo en la calidad de los docentes. Yo creo que para eso hay que tomarse un cafecito. Adelante. Bueno, gracias por la invitación, Uchi, Carolina. Ciertamente lo que planteas de entrada es la idea con la que yo venía, cuando venía hacia acá, ¿no? Sí. Es decir, nosotros en el instituto, desde ya hace unos años, venimos trabajando en todo el tema de la evaluación. En estos días hemos presentado los estudios internacionales que últimamente se han hecho, sobre todo los dos últimos, el de PISA y el de Educación Cívica y Ciudadana, que son dos estudios diferentes, pero que al final de cuentas nos conducen hacia el mismo tema. Diferente porque, por ejemplo, PISA es un estudio que organiza la OCDE, que es la Organización de Comercio Mundial, ¿no? Exactamente. Y que lo que evalúa son a los niños de 15 años, 16.3 meses, evalúa competencias. O sea, lo que ellos definen que son las competencias que un ser humano de esa edad en este mundo debería tener. Sí. Tiene que ver esa capacidad. Es decir, que no les hacen preguntas directas de lo que deben haber aprendido, sino preguntas para saber si lo que han aprendido les sirve de algo. Exactamente. Sí. O sea, le preguntan, le ponen situaciones para ver, primero, si comprende lo que está ahí, segundo, si lo sabe analizar, y tercero, si lo puede aplicar. Y son utilizando las tres áreas fundamentales: comprensión lectora, matemática y ciencias. Eso es PISA. El estudio de educación cívica y ciudadana es otra cosa, pero apunta hacia lo mismo, porque lo que hace educación cívica y ciudadana es evaluar conocimiento de ciudadanía y de civismo, y también evalúa actitudes. Las actitudes que los jóvenes, pero en este caso son los jóvenes de 8º grado, que estamos hablando de muchachos de 13, 14, 15 años. En el caso de nosotros, por el tema de la sobredad, hasta 15 años. Entonces son dos estudios que, como yo decía, son diferentes, pero apuntan hacia lo mismo. No están evaluando a los jóvenes, ninguno. Ninguno de esos estudios evalúa a jóvenes. Evalúa a los jóvenes para evaluar al sistema y al país. Exacto. Entonces yo creo que hay que ubicar bien que estamos ante dos estudios, claro, que están evaluando el para sistema analizar educativo. Lo que está pasando, buscan los resultados de la educación, a ver cómo anda la educación. Cómo anda la educación en el país. Sí. Y por eso yo inclusive, cuando hacíamos la presentación la semana pasada de estos estudios, yo empezaba con un proverbio africano, que yo sé que te va a gustar, que dice, ese proverbio africano dice: cuando se trata de educar a un niño, hay que convocar a toda la tribu. Cuando se trata de educar a un niño, hay que convocar a toda la tribu. Es decir, estamos ante un tema que es un tema de la sociedad dominicana, en sentido general. El sistema educativo tiene una responsabilidad especial, específica con este tema, pero aquí estamos ante una situación que envuelve a toda la sociedad dominicana, al sistema educativo, por supuesto, y sus escuelas, pero también envuelve a los medios de comunicación, envuelve a la familia, envuelve a todas las instituciones, porque todos de alguna manera somos los responsables de educar a esos muchachos. Y ese es, digamos, el gran tema que tiene que ver con estos estudios. Bueno, en este sentido, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? Bien. Bueno, en sentido general, yo creo que lo que los estudios nos ponen de relieve es el gran reto que el país tiene, que el sistema educativo tiene, de cara
a lo que es la formación, a lo que es la educación de todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Digo el gran reto porque ya no hay que discutirlo, es decir, en los estudios internacionales, nosotros, tanto en el estudio PISA como en el estudio de educación cívica y ciudadana, somos el país que tiene el resultado más bajo. Eso no hay que discutirlo, eso es la realidad. En el caso del estudio de educación cívica y ciudadana, que se ha hecho 2 veces, se hizo ya anteriormente en el 2006, después se hizo ahora, 2009, 2016, ni siquiera avanzamos de un año a otro. O sea, tenemos el mismo resultado, el mismo promedio, y eso yo creo que ya eso se sabe, eso se ha discutido muchísimo, ¿no? Para mí el tema está a qué nos enfrentamos. En esta época también, nosotros, y yo llegué aquí y hice una síntesis de lo que había estado sucediendo en ese momento, hicimos todo el proceso de evaluación del desempeño docente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el desempeño docente nos dice, aquí hay un tema angular, importante, hasta cierto punto espinoso, que tiene que ver y que de alguna manera es como la clave fundamental para poder avanzar, y se trata de la formación del maestro. Es decir, lo que ocurre con nuestros niños, lo que ocurre con nuestros jóvenes en las aulas, de alguna manera está relacionado, no completamente, yo creo que eso es bueno decirlo, no completamente, tiene mucho que ver con la formación de nuestros maestros. O sea, si yo no tengo un docente de alto nivel, un docente de alta calidad, un docente que realmente domine lo que tiene que dominar en términos tanto de los contenidos disciplinares como también todo lo que son las herramientas que las ciencias pedagógicas le provee como para poder hacer procesos de aprendizaje en el aula. Si yo no cuento con docentes bien formados, estoy en desventaja muy grande. ¿Por qué? Porque ¿cómo enseñarle a los niños, a las niñas, a los jóvenes, cómo enseñarles lo que yo no sé? O sea, ¿cómo yo poder provocar en esos jóvenes procesos de aprendizaje si yo no tengo todas las herramientas que yo debería tener como un profesional de la educación? Y eso, fíjate que eso nos remite todavía a un tema más amplio, en el sentido de decir, bueno, pero el maestro no es un profesional, el maestro no fue formado, no pasó por una universidad. Entonces, de alguna manera, esa realidad está cuestionando también al sistema de educación superior. Está cuestionando nuestro sistema de formación de profesional docente. Y hablo de docente, no me meto en las otras carreras, pero en sentido general aquí hay un cuestionamiento del proceso de formación profesional, de manera específica de profesional docente, que se va a reflejar finalmente en lo que son los resultados que muestran nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, en los estudios, tanto nacionales como internacionales, porque los resultados que nosotros estamos expresando no son solamente los estudios en los estudios internacionales, como PISA o ICCS, sino también en los estudios nacionales, como son los de pruebas nacionales, o la diagnóstica de tercero que se hizo el año pasado, 2017, y donde dice que el 72% de los niños de tercero apenas logra el primer nivel de desempeño, que es el nivel más básico, el 72%. ¿Qué me está diciendo? El niño apenas lee, pero no comprende. Lee, pero no comprende. El 72% en el estudio diagnóstico de tercero. Entonces, ese es el dato. ¿Cómo interpretar, cómo entender ese dato? Bueno, yo creo que hay un problema y ese es un tema de sistema educativo y de país. Yo creo que estamos ante un tema de formación docente importante. ¿Que debe hacer saltar todas las alarmas? Que debe hacer saltar, y la está saltando. Las alarmas están colocadas. Si 7 de cada 10 ni siquiera entienden lo que están leyendo. No lo entienden. ¿Cómo va a ser nuestra población? ¿Cómo van a ser nuestras capacidades para una sociedad productiva? Exactamente. Y usted mencionaba el tema de las pruebas nacionales. Se ha hablado en distintas ocasiones de la posibilidad de dejar sin efecto eso de las pruebas nacionales. ¿Qué tan beneficioso o desventajoso sería eso para el sistema educativo escolar en la República Dominicana? Mira, yo con ese tema, yo fui durante casi 12 años director
de evaluación y de las pruebas nacionales, y la tomé en un momento de aquella vez cuando las pruebas se perdían, que había un desastre muy grande, y traté de recuperar ese sistema. Yo digo una cosa, ¿de qué me vale quitar la medida del problema cuando el problema va a seguir vigente? Es como que yo diga voy a quitar el termómetro del hospital, porque ¿para qué yo medir la fiebre si no voy a hacer nada con la fiebre? Es que el problema no está en la medida, el problema no está en el instrumento, el problema no está en la herramienta de evaluación que el país utiliza para poder medir por dónde andan los muchachos. No es ahí que está el problema. Tenemos 20 y pico de años en pruebas nacionales y a veces yo oigo decir, pero es que las pruebas nacionales no han hecho nada para revertir los resultados. Es que las pruebas nacionales no tienen por qué hacer nada. Ellas son el instrumento que dice, miren cómo están los muchachos. Ahora, soy yo el que tiene que trabajar, cuando digo yo, es todo el sistema, el que tiene que trabajar en los factores que pueden incidir en que esos muchachos tengan ese nivel de aprendizaje. Y sigue siendo un método válido para evaluar unas pruebas. Mira, toda medida... Porque eso está siendo puesto mucho en cuestionamiento. Sí, pero toda medida, de alguna manera siempre tiene limitaciones. Porque, por ejemplo... Y sobre todo cuando tú tomas ese termómetro, pones ese termómetro al final de todo el proceso. Bueno, fíjate que ahora no hay formas de ir midiendo lo que están aprendiendo los muchachos, claro, día por día y no al final de un año escolar. Claro. Hasta hace poco se medía solo finales de primaria y finales de secundaria. Eran las medidas. Sí. Aunque originalmente el sistema estaba diseñado de otra manera. Pero bueno, ahora sin embargo se tomaron decisiones muy acertadas y se están haciendo evaluaciones diagnósticas nacionales, o sea, censales, que esa fue la de tercero de primaria. Eso es una prueba diagnóstica. Eso no tiene consecuencia para el niño. Es solamente informar al sistema cómo está ese niño en tercero de primaria, cuando él debería saber leer en qué situación está. Fíjate que no es una prueba para decidir si el muchacho sigue o no sigue. No. Es para decir cómo está. Entonces supongo que Daniel Morales, que es el coordinador de la unidad de seguimiento y evaluación de las políticas educativas, debe saber qué se está midiendo, cómo se está midiendo y qué está pasando, cuál es la realidad, cuáles son los resultados. Sí, efectivamente, digamos, yo voy a tratar de contextualizar un poco la conversación que han mantenido ustedes con algunos números y digamos, no solamente se está midiendo en tercer grado con la evaluación diagnóstica de tercero que se realizó en el año 2017, sino que también este año se hizo la evaluación diagnóstica de sexto grado y el año que viene va a ser en tercero de bachillerato y todos los años se hacen pruebas nacionales. Entonces se están midiendo cada ciclo de la educación, los 2 ciclos de la educación básica y los 2 ciclos de la educación secundaria en distintas pruebas y además se hace a nivel censal y digamos, emulando la misma metodología que hacen las pruebas internacionales, también se hacen estudios de contexto, se encuesta a las familias, se encuesta a los docentes, a los directores de escuelas y a los mismos estudiantes. Y digamos, uno puede hacer estudios de cuáles son los factores asociados que hacen que expliquen las diferencias que pueden haber en los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, utilizando los resultados de las pruebas internacionales, nosotros hemos hecho, por decirlo de alguna forma, como una economía de la calidad educativa. ¿Y en qué sentido hacemos una economía de la calidad educativa? Por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación entrega cuál es la diferencia en calidad según las pruebas nacionales que tiene el sector público con el sector privado, normalmente se reporta que hay 2 puntos de diferencia. Hay que recordar que las pruebas... ¿A favor de quién? A favor de la educación privada. Hay que recordar que las pruebas nacionales están sobre 30 puntos, con lo cual sería 2 puntos sobre 30 puntos. Pero cuando uno distingue el sector... Sí, serían 6 puntos y pico. Exactamente. Si fuera sobre 100. Si fuera sobre 100, exactamente. Entonces, pero cuando uno distingue el sector público, o sea, el sector público es muy diverso. Está, por ejemplo, la tanda extendida, que digamos empezó en el año 2014. También está la tanda regular pública, que básicamente sería como que el comparativo al sector privado, porque el sector privado no tiene tanda extendida. Y también está la educación de adultos o en la modalidad de prepara y de prepara acelerado.
Entonces, cuando uno toma en cuenta esas diferencias dentro del sector público, lo que nosotros estamos consiguiendo es que la brecha entre el sector público y el sector privado se ha venido cerrando en los últimos años. De hecho, no sé, en el año 2016 uno podía ver que la diferencia entre la tanda extendida y el sector privado era algo como de 0.8 puntos, y este año con los resultados de las pruebas nacionales del año 2018 la diferencia es de 0.1 puntos. Okay. Esos son datos que están disponibles. Diferencia en lo que están aprendiendo. En puntaje, exactamente, sí, exactamente. O sea, entonces, efecto directo de la tanda extendida. Bueno, de alguna manera. O sea, esto no es un estudio de causalidad, porque para poder atribuirle específicamente a la tanda extendida ese efecto, habría que hacer muchas otras cosas en las que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que es hacer un panel de estudiantes desde el año 2010 hasta el 2020, pero para eso necesitamos el 2020, explotando el siguiente hecho. Resulta ser que todos los estudiantes que toman la prueba nacional de cuarto de media, hasta el 2020, tomaron la prueba nacional de octavo. O sea, los que lo van a tomar en el 2020 la tomaron en octavo, la de primaria, en el año 2016, y los que la tomen en el 2019 tomaron la del 2015, y así sucesivamente hasta el 2014. Los que la tomaron en el 2014 la así tomaron en van el 2010. registrando los avances o si están estancados. Exactamente, pero algunos estudiantes estuvieron en tanda extendida 4 años, otros estuvieron 3 años, otros 2, otros 1. Entonces, claro, para poder explotar el hecho pues bueno, cuál es el efecto real que tiene la tanda extendida, hay que hacer muchas otras cosas que en este momento, digamos, no podríamos asegurar específicamente que es la tanda extendida, pero efectivamente hay una correlación, ¿okay? Hay una correlación bastante notoria y se ve cómo se ha venido cerrando la brecha. Por ejemplo, en la educación de adultos tenía mucha desventaja, o sea, cuando se comparaba con el sector privado, incluso con la tanda regular, y también esa brecha se ha venido cerrando, incluso de la tanda regular con el sector privado, no solamente la tanda extendida. Las diferencias son cada vez menores. Y por otro lado también, pues bueno, quisiera complementar, hay algo particular del estudio de estos estudios, de estas pruebas internacionales, y es que, claro, uno hace un diagnóstico, pero el problema no es solamente hacer el diagnóstico, sino qué hace uno con estos diagnósticos. Entonces uno puede ver estos resultados y estas participaciones como una línea de base. Y aunque quizás el país, digamos, no está en términos comparativos en una posición fuerte, en realidad el propósito de esas pruebas no es compararnos con otros países, es compararnos con nosotros mismos. Y, por ejemplo, países como Portugal, desde que empezó PISA empezó en el año 2000 y se hace cada 3 años. En el último PISA, entre el año 2012 y en el año 2015, Portugal aumentó 30 puntos en PISA. Hay que decir que la media está centrada en 500 puntos. Y, por ejemplo, países como España no han avanzado en el puntaje desde que comenzó PISA. Entonces, hay políticas educativas que están asociadas a mejoras de resultados. Entonces, claro, ¿cuál es por decir algo, una potencial buena noticia? Que República Dominicana participó en PISA en el año 2018, este año, acabamos de participar. Esos resultados no están listos porque requieren mucho procesamiento y, digamos, se van a entregar a mediados finales del año que viene, y vamos a empezar a poder tener algunas pistas, algunas luces de cuáles pueden ser los potenciales progresos o cuestiones que hay que revisar para poder gatillar la calidad educativa. Hay una medida particular que a mí me parece que es más importante que el mismo score, o sea, el mismo puntaje. República Dominicana, por ejemplo, en ciencia tuvo un puntaje de 331 puntos, cuando la media de la OSD es 492, y la media para todos los países. ¿Cuánto, o sea, República Dominicana? 331, ¿ok? Pero es bueno decir, PISA cada vez se centra en un tema, pero evalúa al mismo tiempo comprensión lectora, ciencia y matemática. Sí. O sea, evalúa las 3 áreas, pero en cada año toma un tema y lo pone de manera especial. Entonces, en ese sentido, para que por lo menos entendamos esa parte que tú decías ahora. Así es. Por ejemplo, en comprensión lectora obtuvo un puntaje mayor, y en matemática también tuvo un puntaje mayor que en ciencia. Pero en este caso particular de la ciencia, PISA no solamente entrega
el puntaje, sino que también entrega niveles de desempeño. Entonces lo que nos comentaba Julio hace un rato era que bueno, por ejemplo, en la evaluación diagnóstica de tercer grado se había conseguido que el 72% de los estudiantes no tenían o sea, podían leer, pero no tenían la competencia de comprender lo que estaban leyendo. En el caso de PISA, como esa es una prueba que mide qué tan preparados están las personas para enfrentarse a la vida y para trabajar y para utilizar el conocimiento, para aplicar el conocimiento que tienen en la realidad, PISA entrega esos resultados en 6 niveles de desempeño. Y digamos, según esos estudios, según los técnicos, una persona que está por encima del nivel de desempeño 2, digamos, es una persona que tiene las competencias necesarias y suficientes para enfrentarse a la vida. Y el tema es que o sea, los porcentajes o sea, la proporción de estudiantes que están por debajo del nivel de desempeño 2, o sea, del nivel de desempeño 2 en República Dominicana es alto. Entonces, claro, con PISA 2015, o sea, es por debajo. O sea, por debajo. O sea, por ejemplo, el 85% de los estudiantes está por debajo del nivel de desempeño 2. Sin embargo, lo interesante es que con PISA 2018 podemos empezar a ver si la política educativa ha sido efectiva migrando proporción de estudiantes de un nivel de desempeño a otro. Para que vean alguna aplicación que nosotros hemos hecho en el instituto utilizando estos pero resultados. Antes de que tú sigas, para que vean lo importante de esto que él está planteando y de esperar cómo van moviéndose los resultados. Tenemos 2 estudios regionales que son CERCE y TERCE. Se llaman así porque son segundo y tercer estudio regional comparativo y explicativo. En el CERCE, nosotros llegamos a tener en tercer grado de primaria el 33-34% de los niños en el nivel 0. O sea, en el nivel 0. Sin embargo, en el TERCE fuimos el país de la región que más avanzó. Se sacaron una cantidad apreciable de niños de ese nivel 0 y se subieron al nivel 1 y 2. Cuando usted está en 0, tiene más espacio para crecer que cualquier otro. No, claro, pero fíjate que, es decir, que no es tampoco que eso es una gran noticia. No, pero no deja de ser una noticia. Sí. No deja de ser una noticia de que tú teniendo el 34%, en el siguiente estudio, y de hecho lo reconocieron en el laboratorio latinoamericano en Chile, reconocieron el país que más avanzó, que más llevó a los muchachos hacia arriba, fue República Dominicana. Todavía seguimos teniendo problemas serios porque seguimos teniendo resultados bajos, pero avanzamos y ese es el tema que estamos diciendo. En la prueba PISA, que se te aplicó ahora, vamos a compararle, vamos a ver qué tanto llegamos a avanzar en términos de resultados. O sea que los temas educativos no son de corto plazo. No son de corto plazo. Evidentemente que no es así. Para que el señor Morales pueda terminar la idea, que casi se nos agota el tiempo. Sí. Bueno, entonces, o sea, para que vean una aplicación de algunas cosas que estamos haciendo con los resultados de PISA y también para contextualizarlo con el tema de comparación con otros países. Por ejemplo, en la encuesta se le pregunta a la familia y a los estudiantes a qué edad entraron a la educación inicial. Y entonces nosotros estimamos o sea, qué tanto más en puntaje en PISA saca un estudiante que va a la educación inicial, que entra a la educación con 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Ustedes saben que la ley establece como obligatorio la educación a partir de preprimario, o sea, un año antes de comenzar la primaria. Pero, digamos, no todos los estudiantes entran en preprimaria y no todos los estudiantes tienen recursos o acceso a entrar a la educación inicial de forma más temprana. Nosotros conseguimos que los estudiantes que entran a la educación inicial con 2 años o menos obtienen 70 puntos más en PISA que los estudiantes que llegan directo a la primaria. Atención, padres. Atención, padres. También, por ejemplo, y es como una escalera, los que entran a los 3 años obtienen 50 puntos más, y los que entran a los 4 años, 30 puntos más, y los que no entran, pues bueno, digamos, esa es como la línea de base que estamos utilizando para hacer esas comparaciones. El tema es que, claro, para hacer esos estudios de forma bien milimétrica, uno tiene también que correlacionarlos con temas, por ejemplo,
del estatus socioeconómico y cultural de la familia. Resulta ser que también las familias que tienen un estatus socioeconómico y cultural mayor envían a sus hijos más temprano a la educación inicial. Claro. Claro, hay personas que dicen, ayer estábamos compartiendo con Julio, que hay personas que dicen, bueno, pero otros países como Finlandia no tienen educación inicial, pero efectivamente no es que no tengan educación inicial. Finlandia es líder en el mundo en educación. Claro, pero el tema es que la familia es la que da la educación inicial en la casa y envía a su hijo a la primaria a los 6 años, pero digamos, si hay educación inicial, lo que pasa es que se da de una forma distinta. Entonces cada país se organiza. Hay una cosa, porque ustedes han mencionado la tanda extendida, y no quisiera que terminemos sin hacer alguna precisión en este sentido. La tanda extendida ha sido beneficiosa, sobre todo para las familias pobres, porque tienen alimentación 2 o 3 veces, ¿verdad? El almuerzo, meriendas, etcétera. Porque además los niños están en un lugar seguro un buen tiempo. Eso les permite a los padres trabajar, a los 2 padres, en el caso de que son familias biparentales. Lo que se señala es que no se le ha dado contenido para que aprendan más. ¿Cómo está eso? Quisiéramos terminar porque ya se nos acaba el tiempo. Fíjate que al final de cuentas, lo que decíamos al principio, el maestro que da clase en tanda extendida, el maestro que da clase en una sola tanda, es el mismo maestro, es en el sentido, es el individuo que ha sido formado por nuestras universidades. Pero puede que ya haya enseñado todo lo que iba a enseñar en la mañana. Bien, por eso ese es el tema, o sea, yo necesito subir la calidad del docente. El reto que tiene el país, exacto, el reto que tiene el país es subir la calidad del docente. Para mí ese es un elemento clave, fundamental, que tiene que ver mucho también con la valoración social que tengamos del maestro, con la valoración social que tengamos en la educación. Lo que él decía ahora, nosotros hicimos un estudio con el nivel inicial. ¿Por qué razón la familia, si tiene la oferta del aula de inicial, la tiene cerca, ¿por qué no envía a los niños? Hicimos el estudio y le preguntamos a la familia, respuesta, es que ahí se va a jugar, por eso yo no lo envío. O 2, sobre todo en las familias pobres. O 2, no lo envío ahí porque el niño trabaja conmigo. Yo me lo llevo. Ese es el fondo, no es el primero. Fíjate, está bien, pero el primero es un pretexto. El que te voy a decir ahora, ¿por qué no envía a la niña de 5 años? Porque ayuda en la casa. Porque ayuda en la casa y atiende al niño más pequeño. Entonces tenemos un problema serio, lo que él decía ahora. Por cada año de estudio hacia abajo en la infancia, aumenta considerablemente los resultados en PISA. Entonces debemos lograr que la totalidad de nuestros niños, desde temprana edad, estén en la escuela, porque aprenden. Esa es una conclusión importante que todos los padres que están viendo este programa deberían tener muy en cuenta en bien de sus hijos, en bien del futuro que ellos quieren para sus hijos. Entonces termina con la frase, cuando se trata de educar a un niño, hay que convocar a toda la tribu. Seguro. Gracias a Julio Baleirón y a Daniel Morales del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa.